Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del doctor Jorge Forero. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso, por una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionando su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma, podrán cambiar en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando para participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y como quiera, doctor, puede comenzar. Muy buenas noches a todos. Gracias por la participación. Simplemente pedí el favor, estamos ahorita en un evento quirúrgico. Posiblemente ahorita en unos minutos nos movilizamos a otra sala, pero voy a aprovechar para mostrar en vivo una ventilación. Estamos en un paciente de ortopedia, una fractura, una osteosíntesis de fémur, una técnica que se llama Play Root. Voy a mostrar un poco, es el evento de la monitorización de mecánica ventilatoria, así que voy a estar moviendo un poquito la pantalla. Lo que pueden hacer ustedes ahorita es colocar la pantalla en la que yo me encuentro, que ocupe totalmente su pantalla, la imagen de ustedes, y yo les voy a ir mostrando los eventos, ¿ok? Me van contando si vamos bien en primera instancia, ¿ok? Entonces, esto es un tipo de modo de ventilador, el que están ustedes observando en este momento. Es un ventilador que se denomina de concertina. Son ventiladores que podemos conseguir fácilmente. Me imagino muchos en sus máquinas, ahorita estamos trabajando con una máquina húmeda, pueden llegar a tener ese acceso, esa facilidad de ventilación. Estos ventiladores de concertina es una buena alternativa, salvo que incluyamos una variable que les voy a mostrar, que es el de la presión de vía aérea. Ya voy a empezar a setear un poco las variables de trabajo del paciente para que la puedan observar cómo lo vamos coordinando. Y vamos a mirar el comportamiento de monitoreo. Voy a subirlo a la pantalla para que podamos ver el monitor. Y me van contando, por supuesto, si lo están observando. Parece invertido, pero pues voy a contarles un poco qué es lo que está pasando en este momento. La variable de trabajo, una de las que tenemos que mirar, quiero que entiendan, es cómo se comporta la actividad ventilatoria en la capnometría cuando el paciente se encuentra ventilado. Vamos a trabajar, en este paciente tenemos un end-tidal de dióxido de carbono, vamos a hablar ahorita poco a poco de eso, pero es aprovechando el paciente, de 30. Tenemos una frecuencia ventilatoria del paciente en 14, pero quiero que vean esta variable, vamos a verla ahí, correcto. Estamos en 5, 7, es una presión en milímetros de mercurio de la vía aérea. Voy a contarles cómo tengo en cuenta ahora esa variable. Entonces, el capnómetro que vamos a trabajar para nuestro paciente, estamos trabajando con un paciente pitbull. Muy bien, voy a mostrarles un poco la conexión. Voy a ir acomodando. Ahí estamos viendo. Muy bien. Entonces tenemos nuestro saturador de oxígeno. En este momento tenemos un 99% de saturación, 77 de pulso, 153 latidos por minuto. Frecuencia ventilatoria, como les digo, en 14. Y una ETCO2 de 30. Este dispositivo que ustedes están observando acá, yo lo acodo. Miren el codo del dispositivo, lo colocamos en la unión del capnómetro. Ese es el sensor de presión arterial invasiva. Lo que estoy haciendo es utilizando este censo de presión como la presión de la vía aérea, ¿cierto? Es una especie, podríamos decirlo, de presión que determina algo
que se llama una de las presiones de variación, ¿cierto? Entre la presión máxima y la presión, o sea, pico, y la presión plató. Entonces, este valor, censado con esta variable, me permite no generar sobrepresión y de esa manera nosotros podemos titular el volumen tidal o el volumen corriente del paciente. Bien, la capnometría la estamos trabajando en este momento con un sistema que lo están observando acá, con un equipo, con un sistema SideStream, y siempre lo que yo les decía, estamos utilizando un filtro HMF, que es humidificador, filtro bacteriano, y mantiene la temperatura del paciente estable, ¿cierto? Entonces, sobre esa variable estaríamos nosotros trabajando. El circuito que estamos trabajando, un circuito reinhalante o circular con un sistema de tráqueas que se llaman circuito F universal. Muy bien. Entonces, basado en eso, ahora lo que quería en este ejercicio mostrarles cómo hacemos la medición de otra variable que es la de la presión, ¿cierto? De la vía aérea, que es una variable importante, que no la tomamos solamente con el reloj, y podemos hacer la gráfica específicamente de comportamiento, que las vamos a ir viendo o estudiando progresivamente. Para el trabajo que hacemos en este tipo de máquina, pues tenemos la opción de manejar dos tipos de concertinas o dos tipos de ventiladores, ¿cierto? Este ventilador es un ventilador Omeda 7800, ¿cierto? Voy a ahorita iniciar para que veamos el otro ventilador. Entonces voy a encenderlo para que ustedes lo puedan observar. Es un ventilador que tenemos la opción de modificar las concertinas específicamente. Muy bien, entonces voy a mostrarles acá para que lo podamos ver. Estos ventiladores son los que podemos trabajar ahorita. Son los ventiladores que se consiguen, un ventilador de anestesia veterinario que se consiguen en China. Es una buena alternativa, me han ido trabajando más o menos bien y un precio muy accesible. Miren cómo estamos trabajando la ventilación en este momento. Estoy poniendo a trabajar la concertina pediátrica. Esa es la que nosotros trabajamos habitualmente cuando vamos a trabajar gatos o animales de peso pequeño. Con esa vamos a trabajarla sin problema. Este ventilador, esta cúpula, le permite a usted cambiar dos tipos de concertina. Le permite a usted trabajar una concertina, tal como usted observa, de paciente adulto, y le permite tener la concertina con una doble cúpula para concertina pediátrica, ¿cierto? Ahorita me voy a sentar con ustedes y vamos a analizar las variables que se encuentran acá, pero aprovechándolo que lo tenemos en este momento acá. Determina el ciclo inspiratorio-expiratorio, calculamos el volumen corriente, ¿cierto? El volumen exhalado, silenciamos alarma. El modo ventilatorio, ¿cierto? Ventilado por presión. Ventilación manual, o para que le haga espontáneo el paciente, ¿cierto? El volumen tidal máximo, el volumen tidal o total mínimo. Y tenemos la actividad de ritmo inspiratorio. Entonces, si ustedes pueden notar, hacemos la variable para, ¿cierto?, aumentar, modificar las variables del ritmo, ¿cierto? Entonces, el que primero tendríamos que familiarizarnos claramente son con el seteo de los ventiladores de concertina, que son los ventiladores que más fácil vamos a tener en acceso, en trabajo. Entonces, una primera variable que tenemos que nosotros trabajar va a ser el cálculo del volumen tidal o volumen corriente. En la actualidad,
se trabaja fuertemente en titular el volumen corriente o el volumen tidal, ya que no solamente se va a colocar un volumen sin conocimiento, ¿cierto? Es importante eso. Y de igual manera, monitorizamos en el reloj y en el equipo la presión de la vía aérea. Es fundamental. Vamos a mirar entonces un poco el paciente, que era alguna variable que yo quería mostrarles a ustedes, de determinar qué tanto se expande un tórax. Entonces yo lo que tengo es, en este momento, quiero que se den cuenta, voy a mostrarle al paciente un poco. Miren la expansión del tórax. Vamos a acercarnos un poco. Bien. Y yo quiero mostrarles, es que la expansión torácica es mínima, la que ocurre en la actividad ventilatoria. Miren. Uno muchas veces quiere exceder cuando hace una ventilación con la bolsa reservoria. Uno muchas veces excede las presiones, simplemente porque está observando la expansión del pulmón. Entonces, monitorizando las presiones de la vía aérea, monitorizando el reloj de que no se va a acceder, entonces podría encontrarse eso. Si tú evalúas, gracias Peter por la pregunta, mira cómo yo lo tengo. Voy a ir a mirar. En este momento estamos manejando ISO. Fíjate en cuánto lo tengo, Peter. ¿En cuánto lo ves? Está en 1.5. Y quiero que evalúes el plano. Voy a mostrarte acá el plano quirúrgico del paciente. Mira la rotación. Una muy buena rotación. Ausencia total de reflejos. ¿Te acuerdas que habíamos titulado y habíamos medido la titulación específica del isoflurano? Entonces date cuenta que uno no tiene que tener un valor alto. ¿Cuál es el trabajo, la estrategia, Peter? Y para todos. La estrategia que hacemos nosotros es, uno, bloquear. Entonces, si tú estás trabajando fémur y estamos trabajando en este caso una fractura de fémur, hacemos dos tipos de bloqueos. Tenemos que hacer un bloqueo truncal y es un bloqueo específicamente del plexo braquial, del plexo lumbosacro, qué pena. Entonces, utilizamos un bloqueo paralumbar lumbosacro. Perfecto. En la técnica que utilicé en este caso se utiliza un bloqueo preilíaco. Preilíaco. Para las técnicas de ubicación o neurolocalización, utilizamos el acompañamiento del neurolocalizador. Perfecto. Y utilizamos el ecografía. Generalmente utilizamos traductores lineales y neurolocalizador, ¿cierto? Para ubicar específicamente este. Y el segundo bloqueo que hacemos es un bloqueo, entonces con este bloqueo, el preilíaco, entonces podemos hacer un bloqueo truncal paravertebral, un bloqueo preilíaco, también de femoral, ubicado en el psoas, y hacemos el bloqueo cutáneo del femoral, o sea, el femoral cutáneo. Entonces, un acompañamiento importante es no tener dolor. Y para complementar la pregunta de Peter, de si estaría contraindicado el plano superficial, la estrategia para mantener es la utilización, en este caso, utilizamos remifentanilo. Remifentanilo. Lo utilizamos, qué pena, que había salido. Voy a mandarlo nuevamente a todos. Entonces, remifentanilo utilizaríamos en infusión continua, ¿cierto? Este paciente más o menos nos dio aproximadamente 12 centímetros
de la preparación por hora. ¿Cierto? Entonces estamos trabajando más o menos 0.3 miligramos por kilo hora. ¿Cierto? Es la dosis que estamos trabajando de Remy para el manejo de infusión continua en este paciente. Respecto a la pregunta de Peter, es supremamente importante para nosotros hoy saber es que si el plano se superficializa, tal como tú lo estás mencionando, Peter, el paciente presenta algo que se denomina asincronía. Asincronía, estoy escribiéndolo acá, con el ventilador, ¿cierto? Quiere decir que pelea con el ventilador. Estas asincronías, esta pelea con el ventilador es supremamente grave porque va a generar trauma de la vía aérea. Entonces tenemos que ser supremamente estrictos con ese proceso. Entonces es claro que tú no solamente logras profundización de plano con altas dosis de anestésico, sino el sinergismo del bloqueo regional con la utilización de un opioide potente como el remifentanilo, logramos claramente esta posibilidad. Entonces, la actualidad en anestesiología y ventilación trabaja frecuentemente opioides, alfa-2 agonistas y procura a lo mínimo utilizar relajantes musculares. Solo dejarías la alternativa de rocuronium, ¿cierto? De paulón, en el caso puntual en el que tengas una marcada momento de asincronía o pelea con el ventilador. Generalmente en estos pacientes tú no necesitas estar con variables muy profundas, ¿cierto? Lo que a uno le agrada mucho del paciente con ventilación, que es lo que quiero mostrarles y orientarles mientras estamos trabajando, es esto. Esta ciclicidad tan clara que estamos observando continuamente. Perdón, lo inclinamos acá. Este comportamiento tan sincrónico que vemos de la ventilación, ¿cierto? Bien profundo, no hay procesos de reinhalación. El comportamiento de reinhalación es bajo, ¿cierto? Mantenemos una clara presión de vía aérea muy sostenida, muy permanente, y la estamos monitorizando, ¿cierto? En el momento, Peter y compañeros, para que veamos, que ustedes vieran disparar actividades ventilatorias diferentes, ahorita cuando vayamos a despertarlo, voy a mostrarles cómo podemos ir observando ese comportamiento de recuperación. Muy bien, entonces ahí vamos entendiendo progresivamente. Bien, entonces espero vaya quedando claro lo que estamos iniciando. Simplemente es el tema ventilatorio. Quería aprovechar la posibilidad de un paciente. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el compartir pantalla en este momento para que podamos observar algunos temas que tenemos preparados para el día de hoy para poder hablar un poco del tema de la ventilación. El tema de la ventilación mecánica se volvió y está en este momento en moda. Debido es el impacto que ha generado la ventilación mecánica para la sobrevida en pacientes con condición clínica y patología asociado a COVID, a la pandemia que estamos viviendo en este momento. Eso ha hecho claramente que se le dio o se retomó, por decir así, el valor tan alto que toma claramente esta condición, que es la actividad ventilatoria. Entonces, estoy en este momento, voy a abrir el chat para que cualquier cosa vayamos preguntando por ahí. Segundo lo abro acá. Muy bien, ya lo tenemos acá abierto y vamos mirando nuestro tema. Bueno,
Entonces, lo que vamos a abordar dentro del programa que tuvimos fue específicamente principios básicos de la ventilación mecánica, entendiendo el daño pulmonar, panorama de ventilación protectiva y componentes de la ventilación protectiva. El sistema respiratorio, ¿cierto? Opone una resistencia a ventilación constituida por un componente resistivo, que es las vías aéreas, y otro elástico, que es el pulmonar y pared torácica. Hay que tener claro que el inconveniente que tenemos nosotros en la actividad ventilatoria anestésica es que vamos a modificar la actividad de la ventilación desde un origen torácico, que es la espontánea, donde la expansión de ese pulmón se logra gracias a la actividad muscular torácica generada por esta presión, que se ha denominado presión intrapleural negativa, generando un efecto de vacuum, de vacío, para que succione y haga ese componente de elasticidad de la actividad pulmonar. Esa mecánica, que es la fisiológica habitualmente, se pone contrariamente a lo que nosotros logramos en ventilación mecánica. ¿Qué hacemos en ventilación mecánica? Nosotros expandimos los pulmones a costa de presión de la vía aérea. O sea, la vía aérea permite que por flujos de presión expandamos este tejido. O sea, que ¿qué tenemos que vencer? El componente resistivo de la vía aérea. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que vencer. La actividad resistiva de la vía aérea. Entonces, cuando vamos a manipular eso, vamos a jugar con una serie de variables que son las que vamos a, por supuesto, tener ese componente. Y es claro que la ventilación protectiva tiene dos escenarios. El escenario del paciente ventilado en cuidado intensivo y el escenario de la ventilación protectora en el aspecto intraoperatorio o en el paciente intraoperatorio. Y el que nos compete hoy, claramente, es el intraoperatorio. Como orientación literaria, traigo a colación algunos documentos. Un primer documento está en las Veterinary Clinics of Norteamérica. Es un documento bastante bonito, es agradable, que se conoce con el nombre de Principios en la Ventilación Mecánica, por el servicio de la doctora Sharon Delridge. El otro texto, que es un texto guía en veterinaria bastante bueno, es un texto del doctor Pablo Donati, un colega de nosotros argentino, la doctora María del Carmen, una mujer maravillosa de Argentina. Ellos han sido profesores también de nosotros en este tema de ventilación. Tienen este libro es una guía muy agradable, muy buena, la pueden consultar. El texto del doctor Pablo Donati, y tiene temas relacionados a cómo anestesiamos en el momento específicamente del paciente ventilado en el tema. Y este artículo del British Journal en anestesia es bastante interesante sobre las estrategias protectivas pulmonares en anestesia. Slinger y Kilpatrick tienen bastante documentación específicamente de ventilación y hablan de los procesos como cuáles, ¿cierto? Hay que tener claro que la ventilación mecánica puede traer efectos adversos en la función pulmonar debido al cambio de mecánica entre el paciente espontáneo y el paciente con ventilación mecánica. Es importante esa variable. Y lo segundo que tendríamos que tener en cuenta es que existe incrementos del riesgo de injuria pulmonar aguda.
Eso traduce la sigla ALI. La injuria pulmonar aguda, ¿cierto? Claramente se disminuye cuando usted utiliza estrategias de ventilación protectiva, que es algo que vamos a concluir hoy. Y existen una serie de estudios controlados donde han determinado cómo se ha ventilado al paciente versus el impacto pulmonar. Bien, entonces, basado en eso, se construye el documento que vamos hoy a orientar. Tenemos dos pacientes en este escenario, un paciente para extirpación de glándula mamaria, paciente pincher. Tenemos un felino que se encuentra en una condición crítica, está en la fase de recuperación. Y lo que deberíamos nosotros hoy como tener de objetivos son los siguientes, es entender fisiológicamente las consecuencias pulmonares de una anestesia general y ventilación. Son dos eventos simultáneos que se unen. Segundo, es estudiar las implicaciones hemodinámicas que ocurren en la ventilación por presión positiva, que es lo que estamos en este momento haciendo. Un elemento supercrítico que son los factores asociados a hipoxemia perioperatoria, desde el evento de la inducción hasta el evento de la recuperación. Y entenderemos un poco de qué es los modos ventilatorios. Trabajaremos claramente la titulación del volumen tidal y otras variables como la frecuencia ventilatoria respiratoria y la PIP. Muy bien. ¿Qué habría que tener en cuenta? ¿Cierto? Esa sumatoria de anestesia general y ventilación mecánica genera, ¿cierto?, una alteración en el intercambio gaseoso. Partan de esa condición. La anestesia general va a conllevar a modificaciones estructurales del tórax, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el paciente empieza la fase de relajación y esa relajación pulmonar esa relajación torácica hace que el pulmón se colapse. Y si se colapsa, ¿qué va a suceder? Se va a ver afectado dentro de las variables una variable supremamente importante, ¿cierto? ¿Qué es CRF? ¿Qué es? Es la pregunta para el auditorio. ¿Se recuerdan? Esto tenemos que memorizarlo. Lo que más se afecta en veterinaria y lo que se afecta en la anestesia es la capacidad residual funcional. Vamos a entender esta variable, capacidad, ¿cierto?, residual funcional. ¿Qué entendemos por capacidad residual funcional? Para que lo memoricen. Es el mínimo volumen que le queda al pulmón para evitar el colapso. Es el mínimo volumen que le queda al pulmón para evitar colapso. Por eso esta capacidad residual funcional está constituido por dos volúmenes, ¿cierto? Está constituido por el volumen residual y el volumen de reserva inspiratoria. Volumen residual y el volumen de reserva inspiratoria. Estos dos conceptos son conceptos de fisiología, ¿cierto?, que son bastante importantes para determinar el evento anestésico. Anestesia, sinónimo de que los músculos se van volviendo flácidos, la capacidad de expansión se va perdiendo, entonces claramente se va a ir impactado la capacidad residual funcional, que está constituido por dos volúmenes, el volumen residual inspiratorio y el volumen residual, ¿cierto? Uno reservado y otro específicamente. Y eso claramente lleva a fenómenos de atelectasias pulmonares. Además, cambiamos el posicionamiento o el decúbito del paciente, o sea, el posicionamiento en que se va a colocar el paciente.
Basado en eso, ¿cierto? Lo que habría que tener en cuenta, basado en esas dos variables, es que nuestro objetivo en anestesia respecto a la actividad de ventilación es mantener al volumen, ¿cierto? Funcional mínimo para que podamos no tener atelectasias. Entonces, basado en esa atelectasia, nosotros podemos encontrarnos con fenómenos ventilatorios. El segundo evento, o sea, capacidad residual funcional. Y el segundo evento que nosotros podemos tener es todo lo contrario. ¿Cuál es? Aumento de la capacidad residual, ¿cierto? Aumento, claramente, de la capacidad residual funcional. Cuando nos enfrentamos a aumento de capacidad residual funcional en anestesia, quisiera que me contaran. Aumento en la capacidad residual funcional. ¿Qué ejemplo tendríamos? Estamos hoy muy tímidos en participar. Primer evento, entonces vamos a poner nuestro punto A. Tubo endotraqueal pequeño, súper importante. Y la segunda, ¿cuál sería? Oclusión del tubo endotraqueal. ¿Qué entendemos por estas dos variables? O sea, ustedes no son tímidos, Daniel. Ah, bueno, eso me gusta bastante. Muy bien. Si tú a un diámetro, Daniel, de tráquea le colocas un tubo supremamente pequeño, ¿qué va a suceder? Va a haber algo que se llama atrapamiento de aire. Atrapamiento. ¿Y qué le pasa a ese atrapamiento de aire? Genera que un término que en anestesia vamos a denominar autopip, ¿cierto? O pip intrínseco. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Lo que estamos entendiendo es que manipular un paciente relajado con un tubo en la vía aérea y bloqueándole la actividad refleja a ese paciente para protegerse, va a desencadenar variables importantes en la capacidad residual funcional. Y los dos fenómenos de capacidad residual funcional que se dan es que aumente la capacidad residual funcional o que disminuya la capacidad residual funcional. ¿Cuál creen ustedes que es el evento más frecuente? De acuerdo a lo que se ha estudiado, ¿cierto? El más frecuente es disminuir la capacidad residual funcional. Es la frecuencia, la condición más frecuente. ¿Cómo corregimos rápidamente esto? Corregimos rápidamente esto mejorando o restableciendo el volumen de esos dos volúmenes que hablábamos, ¿cierto? El volumen residual, ¿cierto? Y el volumen de reserva inspiratoria. ¿Y cómo corregimos el aumento de la capacidad residual funcional? Cambiando de tubo, poniendo un tubo más correcto. Y segundo, limpiando de secreciones el tubo o mejorando el acabamiento del tubo. Esto lo podemos nosotros solo saber si lo monitorizamos. Si nosotros no monitorizamos correctamente a nuestro paciente, el paciente puede caer rápidamente en condiciones de atelectasias
o en condiciones de atrapamiento. Vamos entendiendo dos variables que debemos trabajar fuertemente. Muy bien. Vamos entonces a entender un círculo que puede ocurrir durante el evento anestésico para la función respiratoria que genera un disturbio y que nos explica la condición clínica de monitorización y de prioridad. Muy bien, Ivette. Vamos a entenderlo fácil, Ivette, para que tú lo orientes. Es el siguiente. Si tú ves un fenómeno donde el paciente empieza a generar atelectasias, empieza a volverse colapsado, se aprietan esas vías aéreas, ¿qué está ocurriendo? Primero, Ivette, manteniendo una misma frecuencia respiratoria, tú no logras oxigenar al paciente. O sea, tienes oxígeno, está suplementado, y tú empiezas a ver caída importante de la saturación de oxígeno. ¿Cierto? Entonces tú empiezas a ver claramente una caída del SpO2. Aún el paciente en ventilación y aún el paciente con oxígeno. Quiere decir que dejas de tener alveolos funcionales que generen intercambio. Por eso, ante una caída de oximetría de pulso, una de las variables que tú vas a estudiar, ¿cuáles son? Primero, determinar si el oxímetro está bien puesto, humidificar la lengua, la zona del labio, la zona donde lo tengas puesto. Y segundo, inmediatamente, hacer maniobra de reclutamiento alveolar. Lo vamos a ver hoy. Pero debes hacer maniobra para optimizar nuevamente. Es importante. Pero en la actividad anestésica continua, lo podrías ver, por ejemplo, cuando ves caída claramente de eso, vas a ver modificación de la saturación y mala insuflación pulmonar. ¿Cómo monitoreas la insuflación pulmonar, Ivette? Una de las variables más rápidas de monitorearlo sería la ecografía pulmonar. Entonces, es por esto que el ecógrafo cada vez toma más variables de trabajo dentro de diferentes ámbitos y en la anestesiología se nos vuelve una herramienta supremamente importante. Acuérdate que previo al inicio de anestesia tú evalúas el pulmón del paciente y lo fácil es, si estás ubicado en el tórax, te vas a la parte final, noveno espacio intercostal, ubicas en la parte alta y miras un signo que se denomina signo de cortina. Ese signo te indica abrió y cerró el pulmón, abrió y cerró el pulmón. Y vas a ver aireación pulmonar, puras líneas A. Cuando tú empiezas a ver colapso, pones el ecógrafo en el pulmón, empiezas a ver zonas de patrón tisular, o sea, en vez de ver todo líneas A, ves una línea A con un pulmón colapsado, y la expansión que tú ves en el signo de cortina se empieza a perder. Puedes incluir otra variable que es el aleteo diafragmático como variable transanestésica para estudiar nosotros las variables. Es bastante interesante, Ivette. Es un tema de profundización, pero lo que yo quiero llamarles la atención es que debemos encontrar que variables fisiológicas como la caída específicamente o disminución de la capacidad residual funcional es supremamente grave en anestesia y es frecuente, ¿cierto? Peter, el reclutamiento tú lo empiezas a trabajar al ver caer la saturación, haces la variable de diagnóstico como la estábamos mencionando e inicias la maniobra de reclutamiento. Muy bien, es súper importante. Muchas gracias. Bien,
entrando en la temática de lo que estamos observando en lo siguiente. Cuando el paciente entra en anestesia, inicia pérdida del tono muscular. Esto genera un desbalance entre las fuerzas externas e internas, o sea, en la actividad resistiva y en la actividad elástica. Entonces, la parte muscular va relajando, ya lo estudiamos. Eso hace que la capacidad residual funcional empiece a caer. ¿Eso qué hace? Cambios en el comportamiento dinámico pulmonar. Deja de ventilar. Esto hace que se disminuya el compliance pulmonar y aumenta la resistencia, porque ahora el pulmón debe recibir una mayor presión para poder volver a la normalidad. O sea, eso es bastante grave. Entendámoslo lo siguiente. Si tenemos un número de alvéolos funcionales, vamos a poner un número, 100, y empezamos a tener esta caída de la capacidad residual funcional, ¿qué va a suceder? Ya vamos a tener 80, porque 30 se cerraron. Si se cierran esos 30, ¿qué va a pasar? Los otros, en el momento de que tengo que hacer apertura de los 30 que estaban cerrados, necesito una mayor presión, porque se está generando más resistencia. Como se cerró, la entrada del aire tiene dificultad. Entonces, una variable súper clave de monitorizar es la presión y es la resistencia a la vía aérea. Y claramente tenemos que monitorizar el compliance pulmonar y la presión transpulmonar. Son variables que lo hacemos con ventiladores un poquito más sofisticados. Vamos a ir viéndolo con los ventiladores que trabajamos de cuidado intensivo. Generalmente hacemos claramente esas variables de medición. Pero hoy, las máquinas de anestesia de última generación, las máquinas Drager de última generación, todas tienen ventiladores de cuidado intensivo en la máquina y por eso podemos ventilar sin problema con mayores variables. O sea, lo que quiero hoy traer a colación a la clase anestésica es que existen unas variables que nosotros hemos dejado a un lado en el monitoreo del paciente anestesiado, que claramente están impactando en la sobrevida del paciente y en la recuperación. Entender estas variables cada vez nos va a preocupar más de lo que hagamos en anestesia. Nos puede asustar y decir, no quiero ahora anestesiar pacientes graves, pero evidentemente esto es la tendencia y es el mundo que tenemos que enfrentarnos en la anestesiología. Este fenómeno, donde cae el compliance, donde cae esta capacidad residual funcional, inicia a formar atelectasias. ¿Y qué va a pasar? Pues la capacidad de apertura y cierre empieza a verse afectada. Y esto va a generar lo que nosotros llamamos mismatch o alteración, ventilación, perfusión. Catalina, por favor, gracias. Habla tranquilo. Doc, ¿se escucha? Sí, señora. Buenas noches, Doc. Sí, mire, la verdad, yo igual tengo muy poquita experiencia en esta cuestión del manejo de todo lo que viene siendo la vía aérea, pero ahorita que estaba tocando el punto del tubo endotraqueal, me ha pasado por lo menos, bueno, creo que en 2 ocasiones que tuve pacientes entubados y que escuchaba sonidos tipo como húmedos que venían de la tráquea, no eran sonidos pulmonares, eran sonidos más de la tráquea, y sí, al retirar el tubo endotraqueal, pues estaba bastante lleno de fluido, ¿no? Ajá, de moco. Entonces, no sé ahí qué estuvo mal en mi manejo, qué podría ser mejor o qué pasó, la verdad. Y le digo, o sea, no tengo mucha idea ni de qué pasó ni de qué hacer. Muy bien. El paciente lo estabas trabajando, Catalina, en un sistema reinhalatorio, o sea, circular o lineal. Circular. Circular, perfecto, listo. Entonces, vamos a tener en cuenta lo primero.
Uno, cuando tú tienes secreciones en la vía aérea, como en el caso que estás observando, lo que tienes que hacer inmediatamente específicamente es mirar la presión de la vía aérea, que fue con el ejercicio que te mostré, lo vamos a ver más adelante, pero cuando tú ves que yo estoy colocando en la punta de la oxigenación el sensor de presión invasiva, te está indicando permanentemente que esa presión no se vaya a aumentar. Cuando tú tienes acumulación de líquidos en el tubo, pues lógicamente esa presión se aumenta, claramente. Cuando trabajamos ventiladores, vamos a ir viendo otras imágenes adelante, más sofisticados, te va a pitar la alarma. Cuando veas esa secreción, y algo que tú puedes volver rutinario, es limpiar el tubo endotraqueal transanestésicamente. Lo que haces es pasar una sonda urinaria por el tubo endotraqueal y aspirar en diferentes puntos. Sacas, vuelves y aspiras. Y esta variable se te puede mejorar mucho con la utilización de los filtros. Tú te has dado cuenta que cuando tú desconectas el tubo endotraqueal, las tráqueas, los corrugados, están llenos de líquido. Entonces, cuando tú utilizas los filtros, ¿cierto? Los que utilizamos, voy a mostrártelo acá rápidamente. Me regalas un filtro de paciente, por favor. Ahí están acá en este cajón. A ver, espérate, voy a coger un filtro. Entonces, mira los filtros, cuando nosotros trabajamos los filtros, ¿cierto? Estos filtros puntualmente tienen diferentes especificaciones. Por ejemplo, este es bacterial y viral. Y mira este. Vamos a mirar otro. Este es un HM que específicamente es para humidificación. Entonces, como tú conectas esto cerca al paciente, evitas que el corrugado te pase gran cantidad de humedad, ¿cierto? Entonces tú lo puedes trabajar de esa manera. Bien, entonces, evidentemente, sí puedes corregir eso. Es pasando un elemento de succión. Si tienes la posibilidad de un broncoscopio, pues a través del tubo endotraqueal pasas rápidamente un bronquio y lo vas a orientar. Peter, también se puede observar evidentemente, con circuitos pediátricos y con catéteres Foley, tú puedes insuflar y bar lavando muy bien. Eso lo podemos trabajar. Entonces, es una variable que hay que tener en cuenta porque nos formaría específicamente un aumento. En ese caso que tú estás mencionando, Catalina, el fenómeno que tú tendrías es un aumento en la capacidad residual funcional y generaría atrapamiento alveolar. El signo clínico más importante de atrapamiento alveolar es que tú tienes una presión de vía aérea altísima, ¿cierto? Vas a ver patrones pulmones hiperinsuflados. Oiga, ¿Cierto? Doc, ¿y hay algo que yo pudiese hacer para evitarlo, que no se cause? ¿Fue error mío en algún paso? ¿Tú utilizas habitualmente los filtros? No, Doc. Bueno, lo primero es eso, empiézalos a manejar y te vas a dar cuenta cómo mejoras considerablemente esa variable. Lo Vale, incluyes en el servicio, o sea, para el paciente. Eso te va a ayudar bastante. gracias, Doc. Bien, sí, señora. Doc, buenas noches, mi Beth. Ivette, cuéntame. Le hago una consulta. ¿Por qué el circuito, o sea, si el circuito puede llegar a humedecerse, toda la manguerita? Normalmente, cuando nosotros estamos hablando de circuitos reinhalatorios, hay varios fenómenos. Primero, un sistema de conversión química, lógicamente dentro del proceso de la anestesiología, es el contacto del oxígeno, ¿cierto? Al entrar el oxígeno con la vía aérea, ¿cierto? Con los corrugados, por eso vienen corrugados, por eso no pueden ser lisos. Primero, para manejar la circulación del aire, para que no se quede quieto, sino maneja de manera circular, ¿cierto? No haga turbulencia. La humedad producida tanto en el vaporizador, ¿cierto?
¿Te acuerdas que estas balas vienen contenidas con líquido? Y entre ese proceso liberan gas. Si tú tocas los vaporizadores, están fríos, húmedos, y tú empiezas a ver cómo desde el principio ya empiezas tú a entrar y ver humedad. Entonces, el sistema anestésico está envuelto en una dinámica de humedad. El árbol respiratorio normal tiene que hacer en ese contacto de la oxigenación con radicales hidrógeno una formación de moléculas de agua. Entonces, bioquímicamente tienen que uno producir y ver humedad, ¿cierto? Entonces, y recordemos que el pulmón es una mucosa, todas, ocular, nasal, oral, genital, todas tienen capacidad de producir humedad. Entonces, todos estos mecanismos que son protectores, como tú lo evitas por suprimir la nariz, como pasas un tubo directamente hasta allá, toda esta humedad, en vez de quedar atrapada, filtrada por todos los fenómenos de las turbinas y las endoturbinas, por eso la nariz anda mojada en el perro, todos estos mecanismos hacen filtrar inmediatamente todas las tuberías, y por eso las tuberías muestran ese gran proceso de humedad. ¿Cierto? ¿Queda claro? Y sí. Entonces, Doc, podríamos decir que hasta cierto punto es normal que eso suceda. O sea, Es normal, bueno, es normal. pero no afecta a la vida útil de la manguera, provocándose, por ejemplo, no sé, hongos, ¿no? No, pues, o sea, es que lo que pasa es que en veterinaria somos muy olímpicos, porque, ¿qué sucede? Estos corrugados, y perdóname, no sé si cambié algo, así, estos corrugados, todo esto es desechable, Ivette, ¿cierto? Estos tubos, o sea, eso es un elemento desechable. ¿A ti no te gustaría, Ivette, que te anestesiaran con un tubo que acabaron de anestesiar a X o Y persona? No, nada que ver. O sea, eso va a ser desechable. Lo que pasa es que nosotros en anestesia los reutilizamos para la formación claramente de hongo. Si tú los vas a, pues como lo hacemos en veterinaria, la reutilización de las tuberías, lo que tú tienes que tener en cuenta es lo siguiente, Ivette, es finalizas y el corrugado debe quedar colgado. Pero preferiblemente antes de esto, los lavas en solución de hipoclorito al 1%. Entonces tomas el desinfectante habitual, ese desinfectante habitual, tú los vas a utilizar específicamente con una proporción de 1 parte de cloro y 5 partes de agua. Haces esa dilución y te queda el 1%. Introduces esos productos, los dejas en inmersión en la noche y el día siguiente vas parando esos tubos, los dejas colgados para que drenen muy bien. Y de esa manera tú puedes prolongar un poquito esa vida útil. Entonces, claramente es una alternativa que tendrías. Gracias, Doc. Pero entonces sí, claro, toda la vía aérea tiene que estar humedecida, ¿cierto? Por eso el incluir filtros va a mejorar mucho esas condiciones clínicas en el paciente. Bien. Todo este fenómeno que veníamos haciendo introducción altera la relación BQ. BQ claramente es la correlación entre ventilar y perfundir, ¿cierto? Recordemos en el posicionamiento que tengamos de nuestro paciente. Vamos a suponer que nuestro paciente lo vamos a poner para la parotomía exploratoria. Para la parotomía exploratoria, entonces, esta parte de abajo estaría altamente perfundida y pobremente ventilada. Y esta zona, ¿cierto?, estaría altamente ventilada, pobremente perfundida. Entonces, ese es el modelo, es un modelo específicamente que hace asociación específicamente a los mecanismos específicamente de ventilación-perfusión. Y eso va a impactar en 2 variables, oxigenación y en
remoción del dióxido de carbono. Entonces, esta primera variable que estamos estudiando fisiológicamente lo que pasa al paciente en anestesia que lleva al proceso. Si nosotros hacemos una revisión epidemiológica, ¿cierto? Miren lo que fue publicado en el Current Opinion Anesthesiology del 2013, donde miren esta complicación tan preocupante, perdón. Paciente despierto, 0 atelectasias. Se hace inducción anestésica, perfecto, y a los 5 minutos, o sea, la fase de inducción es drásticamente inductora de atelectasias. Es el porcentaje de atelectasias. Aquí estamos viendo 3 variables. Estamos manipulando la PIP, ¿cierto? Y estamos haciendo específicamente ventilación, pues, manual. Miramos los comportamientos a los 5 y 20 minutos. De ahí surge que se da el 90% de anestesias generales, el 90% de anestesias generales desarrollan atelectasias. O sea, supremamente grave. Y el fenómeno y el riesgo que se desarrolle atelectasias es que son pulmones de alta probabilidad de desarrollar neumonías o condiciones tales como lesiones de neumotórax, síndrome de distrés respiratorio agudo y lesión pulmonar aguda o ALI, ¿cierto? Entonces, el gran problema de la anestesia estaría orientado en ese fenómeno. Vamos a ver entonces, aquí estamos ventilando un braquicefálico con otro tipo de ventilador, ¿cierto? Ahí estamos con una ventilación de sebo, estamos haciendo una infusión continua de REMI, y este es uno de los ventiladores de pistón que se pueden trabajar. Vamos a mirar el comportamiento de saturación, 96%, ¿cierto? Comportamiento de oxigenación adecuada. Y estamos en el evento, pues tal cual, ventilatorio. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la importancia, cierto? Usted lo que tiene que orientar, ¿cierto? Es establecer rápidamente cómo se va a beneficiar ese paciente en la ventilación, ¿cierto? Y también debe orientar rápidamente 2 condiciones. O, ¿cierto? La hipercapnia o la hipoxemia, ¿cierto? De esa manera, entender rápidamente estos fenómenos porque desencadenarían una complicación. Asociado específicamente al fenómeno de alteración en el BQ, sale un planteamiento que habló de las zonas de West. Específicamente es ¿qué zona estaríamos nosotros hablando? Zona 1, zona 2, zona 3 o zona 4 en el paciente en anestesia que se ubique en diferentes decúbitos, ¿cierto? Que se ubique específicamente en pie o no. ¿Qué es lo que se determina? Presión alveolar, presión parcial, ¿cierto? Arterial, y la presión parcial venosa. De ahí lo que nosotros encontraríamos es zonas de ventilación y la idea es mantener al pulmón en zona 2, zona 3, idealmente. Las zonas no deseables pulmonares son la zona 1 y zona 4 de West, ¿cierto? Para entender un poco de cuando hablemos ese fenómeno. Entendiendo de esa manera, la relación BQ, entendiendo como alto, medio o bajo, es lo que ocurre, ¿cierto? Zonas de alta ventilación, pobre perfusión, o zonas de alta ventilación, pobre perfusión, y zonas de baja perfusión, con zonas de alta perfusión. Desde ahí vamos entendiendo específicamente ese fenómeno
que ocurre en la anestesia, que hace referencia a la perfusión. La otra variable que trabajamos en condición crítica es el monitoreo específicamente gaseoso. Por eso, intraoperatoriamente, determinar el intercambio gaseoso es prioritario. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tomamos sangre arterial y en 120 segundos tenemos el dato del pH, el dióxido de carbono, la oxigenación, la saturación, el nivel de lactato. Claramente este caso, como lo están observando, tiene una anormalidad importante, ya que el oxígeno en el paciente en estación despierto debería estar en 2.600 metros sobre el nivel del mar donde vivo. Este valor que está en 44 debería estar más o menos en 58. El dióxido de carbono de 35 a 45 tiene claramente un problema de oxigenación este paciente, y la saturación debería ser cercano a 90, superior a 90. Muy bien. Entonces, son pacientes que muestran condiciones de cambio de color de mucosas, tiempos de llenado capilar diferentes, patrones respiratorios dificultosos. Son pacientes que necesitan claramente tener una preoxigenación para tener posteriormente una respuesta. ¿Cierto? Aquí cuando ya lo tenemos con suplementación de oxígeno, el paciente está con concentrador, en este momento estamos en un flujo de 1.9 litros y claramente responde y mejora su actividad, ¿cierto? Entonces, una pregunta clave es, ¿cuál sería el motivo para iniciar la ventilación mecánica? Entonces, las dos variables claras de inicio de la ventilación es fracaso respiratorio hipoxémico y fracaso respiratorio hipercámnico, ¿cierto? Este paciente es un paciente, perdón, este paciente es un paciente que tenemos con, está en hemodiálisis, es un paciente en estado crítico, lo anestesiamos para hacer hemodiálisis y se comporta con un fracaso respiratorio de tipo hipoxémico. De acuerdo a esto, entonces, ¿cuáles serían los indicadores que se han trabajado estadísticamente? En diferentes años y trabajos, se han encontrado que la agudización de enfermedad pulmonar crónica, la insuficiencia respiratoria aguda y condiciones neurológicas. Uno de los pacientes que frecuentemente se ventilan en cuidado intensivo y que necesitan anestesia, claramente, es el paciente que se induce específicamente por enfermedades neuromusculares, toxicidades, y los tenemos que llevar a terapia de sueño porque se encuentran en colapso, en estatus convulsivo, ¿cierto? Y claramente tenemos condiciones posoperatorias, condiciones sépticas, etcétera, las que estamos observando en esa imagen, claramente. Bien. Entonces, una conclusión rápida de cuándo iniciar la ventilación mecánica, y es cuando es difícil, está dura la ventilación, ¿cierto? El paciente evidentemente puede estar sintiendo gran condición de dolor. Y algo que se ha descrito es que la condición de dificultad respiratoria es una clara sensación nociva, ¿cierto? Y es una condición clínica que genera una condición claramente dolorosa. O sea, una condición de dificultad respiratoria en un paciente, ¿cierto? Genera claramente una condición de afectación del comportamiento, ¿cierto? De ahí entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacíamos era con qué frecuencia nosotros monitorizamos la capnometría, ¿cierto? Y evidentemente es una variable de ventilación importante. Hola, Jorito. Mira, ahí estamos trabajando un circuito con ya, bueno, vamos a explicar. Vamos a tener la capnometría. Ya estamos monitorizando la capnometría, 48 milímetros con una frecuencia ventilatoria de 19. Tenemos que aumentar la frecuencia ventilatoria en este paciente para mejorar claramente esta variable de CO2. Quisiera que estuviéramos más bajo en ese parámetro. Perfecto. Entonces, acá estamos manejando un sistema que se llama SideStream, ¿cierto? Estamos haciendo un monitoreo, es un buen plano en el paciente, es una cirugía abdominal.
Tenemos una infusión de remipropo, 0,2 microgramos kilo minuto, propo 0,4 miligramos kilo minuto. Y tenemos un N-Tidal de dióxido de carbono de 36, ¿cierto? Una frecuencia respiratoria en 9. Es un paciente que lo tengo en este momento en espontáneo. Se está comportando bastante bien, pero es una variable de cronometría que nos da seguridad. Luego vamos a ver un poco los comportamientos de presión arterial, la frecuencia cardíaca y saturación. Este caso, mire cómo va cayendo la condición de ventilación. Este caso claramente es un paciente que debe iniciar procesos de reclutamiento alveolar, porque puede estar, y está, no puede, está desarrollando claramente una condición hipoxémica. Este paciente debe iniciar claramente proceso de ventilación, ¿cierto? Entonces, dentro de las fases claramente que mencionamos nosotros de ventilación, la primera variable de trabajo claramente es la fase de preoxigenación. Recordemos que preoxigenar evita hipoxemia en la inducción. Vemos la cantidad de atelectasia que hay en la inducción y evidentemente esto va a impactar en la disminución de lesionar o generar un desarrollo específicamente de lesión pulmonar, ¿cierto? Vamos a ir en una ventilación de un paciente feliz. Otro evento claramente de ventilación es el paciente de cirugía de tórax. Paciente con trauma torácico, este es un paciente felino con trauma de tórax, y claramente, necesita una actividad mecánica ventilatoria debido al fenómeno específicamente que estaríamos mencionando de pérdida de la presión negativa la presión negativa pleural. Sí, Peter. Un establecimiento que tú puedes hacer es lo siguiente. Fisiológicamente, el paciente tiene que tener suspiro. Y ese suspiro es necesario que exista, ¿cierto? Y ese suspiro genera específicamente ese proceso de activación. Voy a conectar un segundito la corriente que se me descarga. Dame un segundo. Entonces, un minutico, voy a instalar acá y ya. Si no, va a tomar un minutico de aire, 5 minutos.
Muy bien. Volvemos nuevamente. De acuerdo a esto, entonces, lo que mencionamos era resistir o modificar un componente resistivo de la vía aérea y el otro específicamente el elástico. Y eso lleva a un fenómeno importante. Todo esto de que hemos hecho introducción hace una recapitulación de la parte funcional. En la parte fisiológica y funcional, esta es la capacidad pulmonar total, constituido por la capacidad inspiratoria y la capacidad residual funcional. De la que hemos trabajado en este momento, que ocurre mucho en anestesia, es la capacidad residual funcional. Ha constituido claramente por reserva inspiratoria del volumen y el volumen residual, ¿cierto? De ahí entenderíamos, ¿cierto?, que de acuerdo a este comportamiento, es que este volumen permite al pulmón no entrar en fenómeno de atelectasia. Este es uno de los ventiladores que yo trabajo para ventilación de cuidado intensivo. Es un ventilador de Drager. En él podemos tener diferentes mecanismos y modos ventilatorios. Hay una serie de siglas que poco a poco nos vamos familiarizando, en la cual tenemos modos controlados, ¿cierto? Modos asistidos, modos mandatorios y modos espontáneos. Estos pertenecerían todos al modo de ventilación mecánica de tipo invasivo. Como técnica no invasiva están los CPAP, presión, soporte y el BiPAP, que en este caso lo que haríamos específicamente es hablar más de los modos de ventilación, específicamente que hablaríamos como invasivo. De ahí podríamos nosotros entender que existen unos modos ventilatorios que manejan presión constante y otros modos ventilatorios que tienen como objetivo el volumen constante. Ese es el concepto específicamente que trabajaría. Si hablamos específicamente de la presión constante, ¿cierto? Tenemos sistemas de presión constante, ¿cierto? Presión soporte constante y volumen constante, como el volumen constante por SIMB, que es el modo sincrónico complementario. El primer modo de ventilación que tenemos que aprender, lógicamente, es la ventilación con técnica de AMBU. Tenemos una buena expansión. En el AMBU utilizamos AMBU neonatales y pediátricos y regulamos esta válvula que estamos observando acá, que es la válvula de PIP, ¿cierto? Con esta válvula de PIP vamos a tener el parámetro importante, ¿cierto? Es el paciente que estamos haciendo. Total, estamos haciendo una maniobra de reclutamiento. La maniobra de reclutamiento que hago al final. Estamos con 5 centímetros de agua. Entonces siempre ven que el reflejo, el paciente ya lo estamos, vamos a extubarlo, ya lo vamos a dejar con respiración convencional para entrar. También podemos observar. Esto ya lo mencionamos un poco, que eran los tipos de ventiladores, que son los de concertina, ¿cierto? Los cabrones de la máquina. Este otro ventilador de concertina, de la humedad 7000, pareció que estamos trabajando acá. Estamos ventilando un paciente, ya lo hemos trabajado, lo estamos viendo acá. Dentro de estos sistemas, pues lógicamente lo que hay que entender es que el equipo, que sería en este caso el ventilador, basado en una concertina, reemplaza claramente ¿a quién? Reemplaza a la bolsa reservoria. Entonces, algo que voy a mostrar acá en un momento es cuando nosotros estamos en la parte quirúrgica, nosotros manejamos, si cambiamos específicamente acá, sistema de bolsa reservoria o manejamos la concertina, el ventilador. Evaluamos el movimiento y la dinámica de las válvulas. Entonces, él, en vez de conectarse a la bolsa reservoria, pues evidentemente se conecta al ventilador, a la concertina. Ese sería el esquema de cómo nosotros podemos orientar
la dinámica que ocurre en el mecánico ventilatorio. Todo comienza, como habíamos mencionado, desde el sistema de presión alta. Lo que le digo es esto, mire, aquí hay una Entonces aquí válvula tenemos, y de aquí sale a uno. aquí tenemos entonces las presiones donde nosotros manejamos a la máquina de anestesia el ingreso de la primera presión de oxigenación, ¿cierto? Deberíamos trabajarlo entre 40 y 60. Y tiene otra salida para el ventilador. Este es otro tipo de ventilador de concertina, un ventilador específicamente Drager para hacer ventilación mecánica, ¿cierto? Una condición frecuente donde tenemos que estar ventilando, ¿cierto? Son pacientes con patología específicamente de tórax, pacientes que se encuentren con fractura, lesión torácica importante. Este es otro tipo de concertina. Este es de Surgivet. Aquí está ventilándose con un ventilador, el Ohio 7000, ¿cierto? Son los ventiladores que habitualmente nosotros trabajamos. Esto es lo que nosotros vemos en la actividad pulmonar específicamente. Este es un paciente de cirugía de tórax en el momento de la actividad ventilatoria, ¿cierto? Este es un ventilador Drager que está en este momento ventilándose. El paciente lo tenemos con Propofol y con Remi en el proceso. Teniendo en cuenta la curva de presión, este sería el comportamiento de cómo se observa las curvas de ventilación controlada, ventilación asistida, el comportamiento de una ventilación espontánea y una ventilación soportada. Lo importante es encontrar, ¿cierto? Cómo damos como objetivo una presión de vía aérea para mantener ese proceso específicamente. Para ir entrando también ya en detalle específicamente de los tipos de las variables que se trabajan, lo que ustedes tienen que entender es lo siguiente. Nosotros podemos claramente hacer una ventilación controlada, ¿cierto? Trabajada específicamente por presión, ¿cierto? O por volumen. Cuando hacemos ventilación, vamos a centrarnos en esta columna y en esta columna para enfrentar los dos modos ventilatorios que más frecuente tenemos que familiarizarnos. El primero es la ventilación mecánica, ventilada por volumen, y la ventilación mecánica controlada por presión. Los ciclos en ambos casos son mandatorios. El límite, o sea, el que pone el límite de llegar a un punto de ventilación en el modo, ¿cierto?, ventilatorio por volumen, pues evidentemente es el volumen, es cuánto volumen yo fijo. De todos modos, los equipos tienen la capacidad de determinar también qué tan afectado se encuentra, ¿cierto?, la presión para suprimirlo. Son los ventiladores más modernos. En cambio, cuando ventilamos por presión, nuestro límite es a qué presión máxima yo quiero que lleguen en la vía aérea, ¿cierto? Y el ciclo, o cada evento de ciclo, está dado ¿por qué? Por una proporción de el flujo que debo entregar. O sea, ¿cuánto me demoro entregando ese flujo? Y en la presión es cuánto tiempo me demoro en llegar a esa presión. Por eso uno trabaja flujo-tiempo y el otro específicamente tiempo. De acuerdo a eso, pues simplemente se mira estadísticamente cómo se comportan de acuerdo en anestesia los tipos de modos ventilatorios, ¿cierto?, para generar un poquito de impacto. Existen otras siglas y otros modelos de ventilación, pero vamos a centrarnos en esos dos para estar un poquito más específicamente claros. Vamos a entrar específicamente en la respiración ciclada por volumen. Cuando ventilamos ciclados por volumen, lo que nosotros tenemos que setear claramente es el volumen corriente. Y el equipo lo que va a aportar es ese volumen corriente específicamente. Ese flujo, ¿cierto? El volumen aportado, en este caso, por ejemplo, estamos trabajando un volumen de 365, ¿cierto? Aquí lo podemos observar.
en esta variable, ¿cierto? Espérate, aquí está, por ejemplo, ahí lo tengo en 500, ¿cierto? Entonces, basado en ese volumen, de acuerdo a lo que se demore en entregar esos 500 cc, ¿cierto? Se da el tiempo inspiratorio. Lo otro que nosotros manipulamos es en cuánto queremos que ocurra ese fenómeno inspiratorio. Entonces uno puede partir de la unidad de la frecuencia respiratoria, cuánto tarda una inspiración, cuánto tarda una expiración, y de ahí se estipula el tiempo de relación inspiración-expiración. ¿Qué habría que tener en cuenta? Que en este modo ventilatorio, ventilado por volumen, si el compliance baja, ¿se acuerda lo que mencionábamos? Si cae el compliance, porque hay fenómenos de atelectasia, o sea, está disminuyendo la capacidad residual funcional, la presión de la vía aérea va a aumentar. Pero entonces, ¿qué va a tener que hacer el pulmón, el ventilador? Más fuerza, más resistencia. Como tiene más resistencia, hace más fuerza, pero entrega el volumen. Para los otros alveolos van a recibir una mayor presión y eso sería contraproducente. Eso es importante. Cuando nosotros ventilamos por volumen, ¿cierto? Como el volumen es prefijado, la variable que tenemos que estudiar claramente es la variable de presión de la vía aérea. Esa es la variable de estar monitoreando nosotros. Para entender claramente que ese volumen que se está ciclando no modifique la presión exageradamente. La segunda optimización que nosotros podemos hacer es la ventilación ciclada por presión. Él lo que hace va a mantener la presión de la vía aérea de manera constante. La condición que vemos, vamos a ver la curva, es diferente porque se va a centrar específicamente en la variable, ¿cierto? De manera si es desacelerante el flujo. Claramente, esta presión va a estar modificando continuamente ¿quién? El volumen. El volumen corriente se va a cambiar porque dependiendo de la resistencia, él obtiene esa presión a diferentes volúmenes, pero protege al pulmón basado en esa presión. Entonces miren el comportamiento cuadrado que tiene el ciclo. Rápidamente alcanza una presión, ¿cierto? Rápidamente alcanza una presión y es descalonadamente que va perdiendo esa presión de la vía aérea. Entonces, de acuerdo al ciclo de ventilación. Para obtener unas variables en volumen tidal. Volumen corriente va a ser diferente, ¿cierto? Entonces, basado en estos elementos, quisiera que entendiéramos esta primera ilustración. Dentro del modo ventilatorio, los dos que nos vamos a centrar puntualmente es ventilar por volumen o ventilar por presión. O sea, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de ventilación? Las diferencias claramente es que en la ventilación por volumen, siempre el volumen es constante, sin importar la presión de la vía aérea. O sea que la titulación del volumen total, del volumen tidal, corriente, tiene que ser muy bien calculado. En la ventilación por presión, el volumen que se entrega en cada ciclo es diferente, ya que va a tener claros cambios por el compliance y por la resistencia. En el modo de ventilación por volumen, la presión inspiratoria varía. Entonces, como el volumen varía en presión, nuestro objetivo sería monitorizar el volumen. Y como en ventilación por volumen, quien cambia es la presión, lo que vamos a monitorizar es la inspiración, la presión inspiratoria, ¿cierto? Son las variables que nosotros vamos a estar estudiando. Los flujos inspiratorios son constantes en ventilación por volumen y es desacelerante en ventilación por presión. El tiempo inspiratorio
está determinado por el flujo y el volumen tidal programado, y el tiempo inspiratorio está programado por el médico, ¿cierto? Entonces, estas orientaciones que estamos entendiendo acá determinan qué es lo que nosotros tendríamos específicamente que monitorizar o controlar. Aquí tendríamos una primera aproximación de cómo serían las variables en la mecánica ventilatoria habitualmente trabajada. Esto es lo que nosotros tendríamos que aprendernos. Uno es que el volumen tidal o volumen corriente oscilaría entre 10 y 20 mililitros por kilo. En medicina humana es más bajo. Generalmente trabajan volúmenes de 6 hasta 8, 9 más o menos, ml cc por kilo. La frecuencia respiratoria, nosotros la manipulamos de igual manera en el sistema del ventilador. Vamos a ponerlo acá, ¿cierto? En esta variable, nosotros estamos trabajando la frecuencia, ¿cierto? En este paciente ya sabemos que lo tenemos en 18, habíamos dicho, perdón, en 14, la frecuencia respiratoria. Entonces, aquí se coordina entre 8 y 15 ventilaciones por minuto. El volumen minuto se trabaja entre 150 y 200 mililitros por kilo minuto. La presión de la vía aérea proximal es de 10 a 20 centímetros de agua. En este momento tenemos una presión de 9, ¿cierto? ¿Se acuerda que lo estábamos mencionando, viendo acá? En este está oscilante entre 5, 7, más o menos. Hay que saber si está en milímetros de mercurio o en centímetros de agua. Bien. Complementariamente, otra variable importante en ventilación es el ritmo inspiratorio-expiratorio. En este momento tenemos un ritmo, voy a mirarlo acá, ritmo inspiratorio-expiratorio 1 a 2, ¿cierto? Aquí estamos 1 a 2. La fracción inspirada de oxígeno va a oscilar dependiendo del evento anestésico. Nosotros manipulamos la FiO2, dependiendo del tipo de paciente, entre 21 al 100%, ¿cierto? Es importante que el paciente, la presión en la aspiración, en la fase expiratoria final, llegue a 0. Eso sería el comportamiento fisiológico normal. Este es otro de los ventiladores que tenía. Es un ventilador Siemens. Este es el blender. Y lo que pasa aquí que cuadramos es todo manual. Es un tipo de ventilador que trabajaríamos específicamente. En la parte de revisión literaria que les pasé, les hablé de los diferentes sistemas de ventiladores. Este es un ventilador de impulsión mecánica, tipo pistón, ¿cierto? Ahí estamos trabajando cómo va trabajando el pistón para hacer la ventilación. Mire, nos mide la presión de la vía aérea. Bueno, tenemos el paciente bajo en anestesia. Espérate, nos doblamos más bien en la parte del ventilador. Ahí. Presión de la vía aérea, la frecuencia respiratoria, y nos determina cómo queremos que sea la conformación específicamente de la curva de presión. Lo que mencionábamos es que los actuales ventiladores, las actuales máquinas de anestesia, por ejemplo, esta Fabius de Drager, tienen ventiladores electrónicos, están integrados específicamente, y evidentemente es un sistema vertical electrónico. Este también es un ventilador Pelno, que utilizamos en anestesia. Aquí tenemos el paciente ventilado con el otro ventilador que trabajamos nosotros. Este es el sistema de aire convectivo que se pone al paciente. Este es el ventilador Drager que les menciono. Ahí estamos ventilando. Aquí podemos ir viendo, casi vamos pausando. Estamos haciendo una ventilación, ¿cierto? En este caso es asisto controlada por presión. Entonces,
lo que vamos a verificar es el comportamiento del flujo. Monitorizamos la presión pico del paciente para ir determinando cómo se va comportando. Estas son máquinas que trabajamos para modelos experimentales, son máquinas humanas de anestesia que tienen incluidos los vaporizadores. Muy bien, Peter. Esa sería una de las preguntas importantes. Pero lo que podemos ir concluyendo, la evidencia científica, lo que demuestra, a priori, tú podrías decir que el paciente pequeño podría ser mejor monitorizado y mejor obtenido la ventilación cuando ventilas a presión. Y en pacientes de talla grande volumen, ¿cierto? Pero claramente, cualquiera de los dos sistemas ventilatorios, por presión o por volumen, bien hecho y monitorizado correctamente, no tiene ningún inconveniente. ¿Es claro? O sea, eso no te preocupes. En esta ilustración, o sea, lo que quiero orientarte, Peter, es lo siguiente. Si tú tienes la posibilidad, en este caso, por ejemplo, se está ventilando por volumen, en esta pantalla, Philips. Esto que estás viendo es el bucle de respiración, ¿cierto? Estamos mirando la capnometría. En esta variable de manejo, donde tenemos una relación IE 1:1, una frecuencia de 12, estamos manejando un volumen corriente de 200 ml por totales. Estamos trabajando una presión soporte de 4 centímetros de agua, una presión inspiratoria de 15. Esas variables las está trabajando. Y tú tienes un monitoreo concreto. Por ejemplo, en este paciente que estás haciendo volumen control, no tienes ningún inconveniente. O sea, se ventila bien el paciente. Todo se basa es en la monitorización de la ventilación. Pero lo que te digo, podrías como tener algunos parámetros para el paciente más pequeño y determinar cuál sería el modo ventilatorio más seguro, pero ambos tienen pros y ambos tienen contra. Estas son las gráficas de bucles de presión, volumen total y volumen inspiratorio para determinar en estos parámetros. Vamos a hablar un poquito de las curvas. Quiero tomarme unos minutos, vamos son las 9:40, para hablar un poquito del comportamiento de las curvas. Veamos esta curva que la denominamos curva presión-tiempo. En la curva presión-tiempo, ¿cierto? Vamos a encontrar unas interpretaciones supremamente importantes. Miren, este componente que están viendo acá es el componente que evalúa la presión resistiva. Recordemos que la presión resistiva, ¿qué es? La vía aérea. Y esta porción va a evaluar la presión elástica, que hace referencia a la presión pulmonar. Cuando hablamos nosotros de la presión específicamente de la vía aérea, vamos a tener una variable que denominamos nosotros delta de presión. Estas deltas de presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Si la compliance pulmonar aumenta, la presión plató y la presión pico disminuye. Si la compliance disminuye, la presión plató y la presión, ¿cierto?, de la vía aérea aumenta. Entonces, es la asociación de la interpretación de cómo nosotros interpretaríamos el compliance pulmonar. Cuando nosotros vemos cambios en la resistencia de la vía aérea, tubo pequeño, secreciones, se ocluye, ¿cierto? Tenemos atrapamiento. Si la resistencia aumenta, la presión pico aumenta. Entonces, mire aquí cómo aumentó la presión pico. Esto es una clara indicación de aumento de la resistencia a la vía aérea. Y acá, ¿cierto? Lo que estamos notando, una disminución o aumento de compliance con la modificación de la presión plató o meseta.
¿Qué es lo que quiero traer a colación? ¿Cierto? Lo que quiero traer a colación es que el monitoreo de las curvas de presión, tiempo, serían vitales para el diagnóstico de patologías de resistencia a la vía aérea y interpretación del compliance pulmonar. Lo que yo quiero hoy orientarlos es que la tecnología incluida en los nuevos equipos de monitoreo anestésico son vitales para mejorar nuestra praxis en la anestesiología veterinaria. Puede sonar un tema complejo, puede sonar difícil, es fisiología. Esto es fisiología pura respiratoria. Pero lo que yo quiero traerles a colación es que cada vez que nosotros profundizamos estos temas y tenemos posibilidad de adquirir tecnología, nosotros mejoramos muchísimo nuestra praxis en ventilación, ¿cierto? Entonces, eso sería importante. Entonces, se me ocurrió una preguntita. dime. Verá, vamos a suponer en un caso que estemos en una cirugía de un paciente pequeño, no sé, de un Yorkie. Y al rato de intubar, no sé, no ingrese bien el tubo y resulta que ha tenido colapso traqueal. Solo se me ocurrió ahorita. Me voy a dar cuenta el momento de intubar que puede tener un colapso traqueal. Correcto. Correcto. Un comportamiento que tú observarías claramente es que aquí tú tendrías una presión pico demasiado alta y la agudización en la gráfica supremamente alta te está indicando una alteración de colapso. Muy bien. Solo por modificación de curvas de presión. Muy bien, Ivette. O sea, son herramientas que lógicamente como no las habíamos estudiado tal vez, o las habíamos leído y de pronto las habíamos dejado pasar por alto, hoy lo que yo traigo a colación es que sirven para el diagnóstico de condiciones pulmonares específicamente, ¿cierto? Siendo referencia al tema que tú mencionabas de la resistencia de la vía aérea, la resistencia de la vía aérea está determinada específicamente por dos condiciones. Una que sería la presión máxima, presión pico, y la presión al final de la expiración. Entonces, de esta manera, Ivette, es que se calcula la resistencia a la vía aérea. Mira la gráfica. RAW, que es la resistencia de la vía aérea, es igual a la presión 1 menos la presión 2. Perfecto. Esta presión 1, ¿cierto? La presión máxima en el flujo inspiratorio. O sea, ¿cuánto fue el máximo presión para que yo tuviera el máximo inspiración? Luego va a haber una presión donde ya no hay más flujo, ¿cierto? O sea, pasó el pico, no hay flujo, o sea, no hay resistencia, no hay intercambio. Ahí, ese delta es el que te va a servir para encontrar específicamente esa resistencia de la vía aérea. Claramente lo que mencionabas, la tráquea, y en este caso, el tubo endotraqueal, es el elemento más resistivo del sistema respiratorio, ¿cierto? Y evidentemente, un paciente, o sea, fisiológicamente, como lo habíamos mencionado, debería estar entre 10 a 15 centímetros de agua por litro de segundo, ¿cierto? Esa es la presión. Ahora, encontraríamos una variable que se llama la resistencia inspiratoria. Son gráficas que la traigo a colación porque son bastante importantes. Las van a ir leyendo, las van a ir profundizando. En este encuentro lo que quiero es simplemente decirles qué es lo que tenemos que por ahora ir estudiando. Se calcula a partir del gradiente de presión entre la presión pico y la presión plató dividido en el flujo inspiratorio. Estas curvas nosotros las podemos ir calculando manualmente o el equipo nos las entrega en estas formas de bucle. Aquí enfrentamos bucle de volumen-presión. Esta parte de color rosado corresponde a la fase inspiratoria. Miren cómo va aumentando progresivamente y vamos alcanzando presión, ¿cierto? Obteniéndose una presión más alta basado en aumentar el volumen, hasta que encontremos lo que nosotros denominamos compliance dinámica.
y entra a la fase expiratoria. Entra a la fase expiratoria. Muy bien. Entonces, estas variables las quiero solamente traer, vuelvo y menciono, para que las estudiemos progresivamente. No es para que las memoricemos hoy, pero es un objetivo puntual que quiero traer a colación. Otra gráfica de presión importante, ¿cierto?, que nosotros estudiaríamos es determinar la resistencia expiratoria. La resistencia expiratoria se obtiene cuando yo divido la constante de tiempo en 3 veces, ¿cierto?, el tiempo expiratorio, en 3 veces la compliance. Generalmente hablamos de aumento en la resistencia expiratoria, o sea, cuando va a salir, es cuando nosotros diagnosticamos ¿qué fenómenos? Los fenómenos de aumento de la capacidad residual funcional, y un paciente muy clave, ¿cuál es? Paciente que tenga codado el tubo, paciente que, algo que no habíamos mencionado, Ivette, pero puede ser que tú entubaste y te fuiste hacia un lado del pulmón porque no tuviste en cuenta la longitud del tubo y te metes en una ventilación unipulmonar, o sea, te fuiste solo a un lado, al lado derecho o al lado izquierdo. Que el tubo tenga un acodamiento en su parte interna o en su parte externa, se doble. Condiciones de un tapón mucoso. Entonces, claramente, nosotros vamos a tener resistencia expiratoria, ¿sí o no? Ahí vamos a encontrar resistencia expiratoria. Entonces, lo que yo traigo a orientación es que podemos medir las variables fisiológicamente que estamos estudiando. El otro concepto que quiero que entendamos y vamos a profundizar se llama compliance. Este proceso de compliance evalúa la distensibilidad pulmonar. Este es el comportamiento típico de la distensibilidad pulmonar. Esa compliance o distensibilidad hace referencia a la capacidad del pulmón para dejarse distender. O sea, hay una resistencia, hay una resistividad. Él quiere el pulmón sin caja torácica, ¿qué quiere hacer? Colapsarse. O sea, el pulmón fue creado ¿para qué? Para estar cerrado. Entonces, cuando ese pulmón se permite distender, es cuando nosotros hablamos de la compliance. Cuando hablamos de la compliance, es esa capacidad donde el pulmón se deja suavemente distender. Respecto a lo que hemos mencionado, ¿cierto? Respecto a la compliance, debe vencer, ¿cierto?, una resistencia elástica que es propia del pulmón, que es esa capacidad que él no deja, y fuera del hecho tiene que vencer la resistencia de la pared torácica. O sea, son 2 resistencias que se tienen que vencer en la compliance. Entonces, ¿cómo calcularíamos el compliance? Pues lógicamente teniendo en cuenta estos dos gradientes. Gradiente de presión versus aumento de volumen. Compliance es gradiente, ¿cierto? En este caso, volumen y gradiente de presión. O sea, ¿qué volumen yo tengo para obtener un valor de presión? Y eso determina la compliance o la capacidad de extensibilidad. Es una variable bastante importante y es una variable que nosotros calculamos o podemos calcular en ventilación. En este documento del Veterinary Anesthesia and Anesthesia del 2013, es un documento donde se determinó en el 2013 cómo se calcularía la compliance, ¿cierto?, para veterinaria, para perros sanos. Se calcula por 0,895 por el peso corporal más 8.845. Perfecto. Y la variable de resistencia se calcula menos 0,0966 por el peso corporal más 6,965. Lo que quiero traer a colación es que tanto variables de compliance como variables de resistencia son variables que claramente están estipuladas hoy para ser medidas
Entonces, nosotros, ¿cómo podemos medir en la práctica anestésica las compliance? Lo que hacemos nosotros es, trazando las curvas de volumen-presión, ¿cierto? O sea, determinar a qué volumen yo encuentro la presión, a qué volumen encuentro la presión. Tiene que haber un momento donde por más volumen que se aplique o más presión que se aplique, no se aumenta ese valor. ¿Es claro? Entonces, es ahí donde nosotros trabajamos una técnica que se llama el método de la superjeringa. Entonces, ¿cómo obtenemos la compliance? Relación existente sobre un eje de coordenados de volumen en litros y presión. ¿Cierto? Y de ahí nosotros vamos a encontrar cuánto volumen obtuvo la máxima presión para obtener nuestra gráfica de compliance y determinar cómo calculamos la compliance. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entramos a un modo ventilatorio, ¿cierto? Que si es controlado por volumen, vamos a poner un volumen tidal, un volumen corriente de 12 a 15 cc por kilo. Ponemos una pausa para mirar muy bien el plato. Se hace sostenimiento por 2 segundos, ¿cierto? Y el valor, ¿cierto? Va a oscilar entre 50 a 60 mililitros por centímetro cuadrado. Y de esa manera nosotros vamos a calcular. Hay diferentes compliance, pero quiero que se vayan encontrando un poco esos datos. Voy a entonces a entrar a condiciones clínicas, ¿cierto? Es un tema extenso, pero bueno, he querido traer algo en colación a algunos temas. Es cómo puedo saber que un paciente va a entrar a cirugía con compliance pulmonar reducida, ¿cierto? Y la compliance baja se puede dar por reducción de la compliance pulmonar o por reducción de la compliance de pared torácica. Miren los ejemplos, miren las condiciones clínicas, donde frecuentemente ustedes anestesian pacientes que pueden tener desarrollo fácil de la compliance. Por eso una de las complicaciones más graves que tendríamos nosotros es desarrollar atelectasia, y eso la anestesia lo desarrolla todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo, eso es importante. Y el otro fenómeno importante es pacientes que tengan patologías en cavidad abdominal alterarían la compliance de la pared de tipo torácico. Muy bien. Aquí podemos encontrar, entonces, unos términos que vamos a manejar específicamente en ventilación, que es bastante interesante, que está orientado específicamente a la gráfica de curva presión, ¿cierto? Donde vamos a encontrar términos como presión pico o máxima, presión de resistencia de la vía aérea, que es esa diferencia entre la presión pico y presión plató, el driving pressure, ¿cierto? O presión de gatillo de trabajo, que es esta diferencia entre la presión plató y la PIP que tengamos nosotros cuadrado, la PIP en este caso 8 a 12 centímetros. Recordemos, la PIP es la presión, ¿cierto? Que se genera, ¿cierto? Al final de la expiración, ¿cierto? Es esa presión positiva. Miren esta curva que estamos mencionando específicamente para entender cómo podemos nosotros diagnosticar aumento de la resistencia aérea y disminución de la compliance efectiva, dado por la interpretación de la gráfica en la presión inspiratoria pico y el proceso después de la válvula plató para iniciar la fase de expiración. Entonces, todas estas variables, pues poco a poco nosotros las vamos cuantificando y las vamos registrando en el parámetro. Muy bien. Para ir finalizando, voy a entrar un poco. Voy a mencionarles este fenómeno de presión transpulmonar, es importante. Listo. Uno de los objetivos hoy era, para finalizar, hablar de cuáles serían los componentes actuales en el 2022
¿Y cuáles son los componentes para la ventilación protectora? O sea, ¿qué es ventilar protectivamente a un paciente? Ventilar protectivamente a un paciente es tener un volumen, ¿cierto? Que nosotros mencionamos como volumen tidal o volumen corriente, adecuado para mi paciente. Por eso hay alguna variable que se llama titular el volumen corriente. El segundo fenómeno es cómo manipulo yo la fracción inspiratoria de oxígeno. Por eso cuando hablamos de las máquinas de anestesia, yo les mencionaba mucho de cómo podíamos nosotros manipular con oxígeno y aire los valores de fracción inspirada de oxígeno. Otra variable que es componente de la ventilación protectiva es siempre utilizar PIP. Siempre utilizar PIP. 3, 5 centímetros. Siempre generar. La ventaja de generar PIP es que cuando el paciente exhala, expira, genera una presión final que no lo deja caer a cero. Y esa presión expiratoria positiva al final de la expiración hace que no se colapsen frecuentemente los alveolos. El otro componente de la ventilación protectora es claramente monitorizar la presión pico y la presión plató del paciente. Siempre monitorizar presión pico y presión plató. Y finalmente es desarrollar maniobras de reclutamiento, ¿cierto? Progresivamente, de acuerdo a la oxigenación y a la ventilación, y permitir el concepto actual de hipercapnia permisiva. Muy bien. Muy bien, entonces, hoy, pues lógicamente, yo trato o he tratado siempre en las sesiones, pues este módulo, debido a lo extenso que es el tema de anestesiología, pues el módulo hemos tenido para ventilación mecánica una sola sesión. Lógicamente hemos hablado con el doctor Marcelo, con el doctor Mario, y progresivamente nosotros hemos ampliado y queremos ir ampliando el tema de ventilación. Yo les creo construir, tenemos un material específicamente para el módulo ventilatorio, espero que lo miren. Es un tema realmente apasionante. Es un primer encuentro, muy seguramente en cualquier momento podemos nuevamente encontrarnos, dialogar un poco del tema. Lo que yo quiero en esta primera sesión que tuvimos hoy de ventilación es traerles o despertarles algunas inquietudes del tema de ventilación. Son simplemente 2 horas donde lo único que puedo hacer es generarles inquietudes. Y estas inquietudes son las que hemos creado. Es un tema, a mí me apasiona, es un tema bastante hermoso. Es un tema fisiológico, como lo han visto. Hay muy buena literatura, hay bastante literatura en los libros que les sugerí. Y pues, no siendo más, pues es simplemente una introducción que estamos trayendo hoy de ventilación mecánica en anestesia. Mi primer objetivo era traerles la serie de dudas que surgen de ventilar un paciente, de por qué ventilarlo y por qué fisiológicamente la anestesia tiene tantos problemas. Entonces, doctora Ivette, las maniobras de reclutamiento, ¿cierto? Ivette, para concluir, simplemente es una maniobra. Hay 2 maneras de hacerla, de manera escalonada y manera progresiva. Es llegar con volúmenes selectivos a obtener una presión. Pero lo vamos a ver con calma, porque realmente no es una variable que te voy a explicar en un minuto para que te lo vaya a dejar. Yo lo que te invito, Ivette, es tomas el tema, lo lees y por el chat sin problema me empiezas a hacer preguntas y lo analizamos progresivamente. Muy bien, pero quiero que lo vayas leyendo, a ver qué vas decidiendo respecto a eso. Bien, entonces, muchísimas gracias, de verdad, siempre va a ser un placer trabajar con el equipo de veterinarios en web, con el doctor
Marcelo, un maravilloso equipo de trabajo, Mario. Un saludo a todos, muchísimas gracias, soy Brian por tu apoyo y les deseo pues una feliz noche, estaríamos atentos, estamos hablando y seguimos trabajando y participando activamente con el posgrado de ventilación de anestesiología. Una feliz tarde, una feliz noche para todos y gracias por su tiempo y acompañarnos hoy esta sesión. Feliz noche. Gracias, Brian. No, por favor, doctor. Bueno, muchas gracias y les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar integración en el campus y que cualquier duda o consulta puedan hacerlo vía foro. Muchas gracias, doctor, y muy buenas noches a todos. Feliz noche.